me usa, me utiliza y, y con gozo y con amor, quisiera, atacar un tema que, pues, algunos hermanos y algunas personas me han preguntado, y ¿cómo tienes tú la seguridad de que eres salvo? ¿Verdad? ¿Cómo sé que soy salvo si estoy en la iglesia? O soy salvo aún que no voy a la iglesia, dicen a veces personas, ¿no? Y hermanos que pues he convivido con ellos me han preguntado, ay, hermano, es que a veces me siento con la duda como de que no sé si soy salvo o no soy salvo, ¿verdad? Y pues quisiera tomar este tema eh, desde el punto de vista de dos puntos, pues, porque hay elementos objetivos, hermanos, elementos objetivos que tienen que ver con las declaraciones que encontramos en la palabra de Dios y que tienen que ver con el Señor, ¿no? Que son declaraciones directas de Dios que nos hacen ver en las Escrituras que nosotros estamos seguros de ser salvos, ¿verdad? Y también hay otro elemento que, si estos son objetivos, el otro elemento es un elemento subjetivo que tiene que ver más bien con nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, cree, cree en el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús, pues ahí está en Hechos 16:31, y dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, ¿verdad? Y bueno, añade un extra, ¿verdad? Un bono ahí, dice, serás salvo tú y toda tu casa. Esa seguridad que Dios nos está dando de que es una declaración directa de Dios, ¿verdad? Este, pues nos hace pensar y nos hace sentirnos de que la escritura es cierta, de que Dios no miente y que Dios a su tiempo cumple, ¿verdad? Entonces, sentirnos de una forma seguros cuando encontramos en las escrituras palabras como estas, nos hacen pensar que, pues que tenemos una seguridad en nuestra vida cristiana, ¿no? Eh, no podemos guiarnos en, en elementos subjetivos, por ejemplo, nuestros sentimientos, que tienen que ver con nuestra forma de ser, nuestra forma de estado de ánimo, nuestro punto en ese momento sentimental, ¿verdad? Porque es subjetivo. Nosotros no podemos tener el control de esa seguridad si divagamos en ese balance que Dios nos ha dado. Entonces, por una parte, ¿verdad? Nosotros escuchamos a Dios decir que estamos seguros en su nombre, que estamos en el hueco de su mano, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni nada nos puede mover de ahí. Por otro lado, nos viene la duda, ¿verdad? Y decimos, es que, pues en realidad no sé si soy salvo o no soy salvo. Entonces, es una lucha por la que no podemos seguir adelante y nos cuesta, hermanos. Nos cuesta ir adelante, llevados por nuestros sentimientos y no variar, porque la seguridad está en las escrituras, ¿verdad? La primera epístola del apóstol Juan, hermanos, fue escrita eh, para que todo creyente estuviera seguro. Así es que si ustedes tienen la oportunidad y usted por un momento le ha pasado por su mente esta pregunta, léase esta epístola, primera epístola del apóstol Juan, y toda la epístola habla de la seguridad que nosotros podemos tener leyendo escrituras y viendo lo que hay allí, ¿verdad? Específicamente en esta epístola, porque dice primera de Juan capítulo, vamos a leer primera de Juan capítulo 2, hermanos. Juan capítulo 2, verso 3, dice lo que dice. Primera de Juan capítulo 2, déjenme buscarla aquí. Primera de Juan capítulo 2 y el verso 3.
Y en esto, dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Porque desde el verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice el 2, y él es la propiciación, el sacrificio, único sacrificio, ¿verdad? Verdadero en el sentido espiritual. Él tomó la parte, tomó el lugar de nosotros en la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y mucha gente dice, bueno, si todo el mundo es salvo y yo soy parte del mundo, entonces yo soy salvo. Hay gente que así piensa, pero no conocen al Señor. No han nunca abierto una Biblia, no han escuchado la palabra de Dios. Es más, son oponentes reacios, fuertes, graves de la palabra de Dios. Y usted no les puede hablar de Dios porque se enojan. Y entonces, si nosotros tenemos ese razonamiento de que todo el mundo es salvo, ¿verdad? Porque así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero hay un requisito allí, ¿verdad? Porque aquí también hay uno, dice en el 3, y esto sabemos en que si guardamos sus mandamientos, y allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que cree, hermano, ¿verdad? No se pierda. Y entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento dado dado por la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de ir con esa seguridad en nuestra vida, ¿verdad? Porque todo creyente está seguro en el Señor. Es una promesa, no es un invento o algo que alguien se sacó de la manga, sino que es palabra de Dios. Vamos a 1 Juan 5:13. 1 Juan 5:13. Fíjense lo que dice Juan 5:13. Estas cosas, hermanos, les dice Juan, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Juan no les está escribiendo a los inconversos, ¿verdad? Les está escribiendo a los hermanos. Y dice, estas cosas os he escrito, hermanos, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que, o sea, escribo esto para que ustedes sepan. No nomás lo escribo para que lo oigan, sino para que sepan, hermanos, que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan nos está dando una seguridad a través de la palabra del Señor, una seguridad más de que si nosotros creemos en el Hijo de Dios, tenemos la seguridad de que estamos con Él. Pero miren, bueno, todo el capítulo, todo este capítulo 5 habla de creer y saber. Y el creer tiene que ver mucho con nuestra fe. Y yo siempre he dicho que la fe, hermanos, es como, a ver si me puedo explicar. Nuestra fe es como las calorías de un alimento. ¿Cómo? A ver, pero las calorías, ¿qué tienen que ver con la fe? Miren, las calorías no las podemos ver, pero ustedes conocen el resultado de las calorías. Así es nuestra fe. Así debe de ser la fe del cristiano. No deben de ver nuestra fe o no se puede ver nuestra fe, pero los resultados sí. ¿Cuál es la fe que tenemos? ¿Una fe de acción o nomás es una fe de sentón, de estar sentado? Yo pienso que el Señor nos llamó a movernos, ¿verdad? Porque dijo, id y predicad el evangelio. Y predicar el evangelio no nomás es con la boca, ¿verdad?
Por ahí había algunos hermanos que dicen que cuando vayas a predicar, no prediques con la boca, predica con la fe, predica con tu cuerpo, enseña que tú eres de Cristo, mostrándole a la gente que tienes fe, porque si dice la palabra de Dios, vamos al 2:15, hermanos, de Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Ay, no puedo, ok. 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, en el capítulo 3, en el verso 13, nos habla la primera carta de Juan, el creer y el saber. En el 5:1, creer y hacer, ¿no? Creer y hacer. Y luego en el 2:15, el mundo y el amor al Padre. ¿El amor al mundo o el amor al Padre? ¿Cuál es mi fe? ¿Tengo fe en el mundo o tengo fe en el Padre? Entonces, si dice Juan, si de veras crees en el Hijo de Dios, entonces tenemos, hermanos, la vida eterna. Es una seguridad que el Señor nos da a través de esta epístola para saber que estamos seguros en el Señor. Léanla, el capítulo, los que alguna vez se han preguntado si están seguros en el Señor o no, léanse toda esta epístola y ustedes van a descubrir ahí que nunca hemos estado, los que hemos creído en el Señor Jesús, nunca hemos estado tan seguros en el hueco de su mano como cuando venimos y nacemos de nuevo, ¿no? Porque no nos compró por poco precio. Al Señor le costó, no 30 piezas de plata, dice un corito, no 30 piezas de plata dieron por Jesús. Fueron 30 piezas de plata, pero costó más, ¿no? La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en una cruz para hacer nuestro propiciación. Dice, Él es la propiciación de nuestros pecados. Y la propiciación de nuestros pecados es lo más maravilloso que nos ha pasado a los que hemos creído en el Señor Jesús. Así es que, hermanos, si usted está teniendo en este momento alguna duda, alguna vez pasó por su mente una duda de que si es salvo o no es salvo, bueno, examinémonos, ¿no? Dice, examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo por gratitud a mi Señor? ¿O qué? Yo ya les he dicho que hay un corito que dice, mi vida di por ti, dice el Señor, dice, ¿y tú quedas por mí? Y habla de muchas cosas, mi vida di por ti, y tú quedas por mí, y otras cosas que el Señor dice, yo hice esto, y tú, ¿qué haces por mí? Entonces, pues, duro sería que el Señor nos hablara de esa manera, ¿no? Y que dijéramos, pues es que estoy tan más interesado y tan involucrado en el mundo, que, pues amo más al mundo que al Señor. Entonces, pues mi fe no puedo demostrarla porque mi fe no es como la fe que el verdadero cristiano debería de tener, ¿no? Entonces, yo tengo fe, pero tengo que tener un resultado para que la gente vea que yo tengo fe. Porque Santiago habla mucho de eso y dice, bueno, había hombres en aquel tiempo que les crecía la barba y a lo mejor, yo no sé si se lavaban los dientes en aquel tiempo, me imagino que sí, de algún modo, no había pasta ni cepillos de agua, no sé, pero también se cortaban el pelo, también se dormían, también padecían enfermedades y todos esos hombres eran como usted y como yo, pero había hombres que tenían mucha fe y, Santiago dice, había un hombre que tenía las mismas pasiones que teníamos nosotros. ¿Y cuáles son esas mismas pasiones que ese hombre tenía, que eran como las nuestras? Pues todas las que usted pueda imaginar, hermano, las mismas pasiones que usted tiene, ese hombre las podía tener.
pero oró fervientemente, oró y Dios le escuchó y Dios hizo, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos como número uno de la certeza de que nosotros estamos con el Señor y somos salvos y estamos en el hueco de su mano, las escrituras. Primero que nada, las escrituras. Pero las escrituras no deben de estar ahí nada más para cachar polvo, hermano, ahí en el closet o ahí en el librero o la mesa de donde me duermo y nomás la desempolvo y el domingo me voy con mi Biblia muy nuevecita, ¿no? Siempre recuerdo un hermano que me decía que entre más rayara mi Biblia, y yo, pues no me voy a poner a rayar nomás porque sí, ¿no? Pero entre más usada se mirara una Biblia, demostraba que más la estaba yo usando. Y yo sé que cada uno de ustedes por ahí debe tener una Biblia vieja que está despastada o que ya le pegaron con un tape la costilla de la Biblia y la tienen rayada. Pero tenemos por acá otra bonita, ¿verdad? De que a lo mejor es la de los domingos y nos la llevamos, pues, pues nada más para el servicio del domingo, pero la de la batalla está acá en la casa. Entonces, número uno, hermanos, para que nosotros estemos seguros que estamos con el Señor, es leer las escrituras. Fíjense que Glauco cada vez que nos juntamos, bueno, ahora no lo dijo, pero muchas veces lo he escuchado, que Glauco dice que a él le da gusto, y a mí también, y espero que a ustedes también, le da gusto ver que haya personas interesadas en aprender las cosas de Dios. Y sí es cierto, es bonito ver que hay gentes que comparten el deseo de leer las escrituras, estudiar las escrituras y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ah? Leer entonces, hermanos, es la clave. ¿Por qué? Porque allá en Juan, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las escrituras. Y escudriñar, es una palabra fuerte, ¿eh? Escudriñar es una palabra minuciosa, es una palabra que si ustedes la buscan en el diccionario, pues van a encontrar el significado que inclusive habla de delicadeza y con cautela y con paciencia y habla de muchas cosas que usted tiene que hacer para llegar a escudriñar con mucha, con mucha sagacidad y con mucha, como haga de cuenta aquellas personas que están investigando un crimen y que están investigando las huellas digitales y que ahí se encontraron un cabello y acá encontraron esto que les puede ayudar a resolver el caso. Así es escudriñar las escrituras. Y en este lugar, hermanos, donde estamos ahorita hablando, en este lugar se escudriñan las escrituras. Y a veces yo cuando nos juntábamos en el local, les decía a los hermanos, ¿cómo me gustaría que algunos hermanos escucharan esta clase? ¿Cómo me gustaría que algunos hermanos escucharan esta predicación? Mira, el hermano está hablando de esto y cómo me gustaría que los hermanos no faltaran para que escucharan esta predicación. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de tener las escrituras a la mano. Y ahora hasta con el teléfono y la tableta, podemos llevarla a donde quiera y sin que nadie se da cuenta que somos cristianos, ¿no? Porque la llevamos en el teléfono. Ya no tiene usted que cargar su Biblia y delatarse de que usted es cristiano. Ahora ya en el teléfono o en la tableta, ¿no? Entonces, las escrituras nos dicen, la Biblia lo dice, estamos seguros en el Señor, hermanos. La segunda parte es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que usted es de Dios. Primero las escrituras, la palabra de Dios y ahora el Espíritu Santo, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo y entonces viene a morar en nosotros. Y hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, pues tiene que hablar con nuestro espíritu y él le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:16.
Romanos 8:16. Fíjense, Romanos 8:16. 8:16. Ahí está. Ah, no, ese es el 9. Romanos 8:16. Ah, perdón, no hay. Ah, sí, Romanos, es que estoy acá en este lado. Romanos 8:16. Ahí está. Ahora sí, la tecnología me supera. Romanos 8:16. Fíjense lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué, hermanos? De que somos hijos de Dios. Entonces, si usted tiene el Espíritu de Dios, ese Espíritu le da testimonio a su espíritu que usted es hijo de Dios. Seguro, es una seguridad. Entonces, no podemos, leyendo las Escrituras y sintiendo, ¿verdad? Al Espíritu Santo, pero es que mucha gente dice, pues es que ¿cómo puedo sentir que el Espíritu Santo le está hablando a mi espíritu? Los que somos nacidos, los que somos nacidos de nuevo, no hacemos las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Ni procuramos hacer lo que hacíamos antes. Luchamos, ¿verdad? Peleamos para que nuestro vivir y nuestro conducir sea lo más cerca a lo que el Señor hace o hacía, ¿verdad? Y tratamos de ser, eh, pues, no quisiera decirlo, pero tratamos de ser enseñadores de que, de que somos no solamente buenas gentes, sino que actuamos como el Señor Jesús podría actuar en ese momento, ¿no? Tenemos misericordia, nos conmovemos, tratamos de ayudar. Es parte del resultado de ser salvo, ¿verdad? No porque usted se esté ganando la salvación o quiera quedar bien con Dios, está haciendo esas cosas. No, usted está haciendo esas cosas porque el Espíritu lo conmueve a hacer esas cosas. Son parte, dice la palabra de Dios que el Señor preparó obras de antemano para que nosotros las hiciéramos. Porque no quiere que nos gloriemos de lo que nosotros hacemos. El Señor quiere que nosotros le demos la honra y la gloria a Él, que es nada más de Él. Y entonces, si nosotros hacemos exactamente lo que Él ha puesto para nosotros, podemos decir como aquel siervo malo, hice lo único que tenía que hacer, no hice nada de más, ¿verdad? Entonces, el Espíritu que mora en nosotros nos da testimonio, o le da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, ¿no? La tercera parte, hermanos, la tercera parte vendría siendo el, el, amar a nuestros hermanos. ¿Por qué estamos incluyendo esta parte de que si nosotros amamos a nuestros hermanos en el Señor, no a nuestros hermanos carnales, porque nuestros hermanos carnales, bueno, algunos a veces ni siquiera los amamos a ellos, ¿no? Tristemente. Pero los hermanos en el Señor, debemos de sentir ese amor, de saludarnos, de vernos, pues ahora con esto, de estar cerca y saludarnos, ¿no? Y yo sí extraño, la verdad, hermano, yo sí extraño la convivencia con los hermanos en la iglesia, porque, pues dice un himno, ¿no? Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Y la verdad, hermanos, un abrazo, ¿verdad? Fraternal entre los hermanos, pues sí se extraña, yo la verdad sí lo extraño, ¿no? Y entonces, en primera de Juan 3:14, vamos si quieren para ver, primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Ahí vamos otra vez a primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. ¿Qué dice? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿o no? Estábamos muertos y ahora estamos en Cristo, tenemos vida, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
porque el que no, o bueno, no dice ahí porque no, el que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, pues no ha salido de donde el Señor supuestamente lo sacó, o no supuestamente, sino de donde lo sacó. Entonces, si nosotros no nos amamos entre nosotros, entonces no estamos en Cristo. Estamos todavía muertos, hermano. Y los muertos no hacen nada, ¿verdad? Los muertos no pueden hablar y no pueden levantarse y no pueden ni siquiera hacer nada. Están muertos. Pero los que están vivos aman, hablan, se estrechan la mano, se ayudan, se dicen, hey, ¿verdad? Esos son los vivos. Y los que están vivos, pues están con el que vive, hermanos. Así de fácil, ¿no? Entonces, esa parte de amar a los hermanos, pues es esencial para los que están en Cristo, porque no hacemos diferencia, hermanos. No debemos de hacer diferencia. No deberíamos de hacer diferencia, ¿verdad? La muerte es del diablo, la muerte es de Satanás, porque dice que el enemigo vino a matar, a hurtar, a llevarse, a mentir, es el mentiroso. El Satanás es el que de la vida, ¿no? Y el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, entonces, si nosotros vamos a estar del lado de la vida, estamos entonces vivos, hermanos. Y eso nos hace sentir que somos de Cristo. Yo no sé, la certeza de la salvación es una base firme para nuestra vida cristiana, ¿no? Porque una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la palabra escrita. Tenemos esa ventaja. Y luego el Espíritu nos da testimonio y eso nos hace también amar a nuestros hermanos. Si usted tiene esas tres cosas y ha sentido esas tres cosas, que se junta con nosotros para estudiar la palabra, ¿no? Y luego el Espíritu le mueve a todas las cosas que el Espíritu le... Diego, stop preaching. Y si usted ama a sus hermanos, pues, o nos ama a nosotros como hermanos, pues entonces... Porque que me han preguntado a mí, hermanos, que a veces me viene la duda, luego por esas dudas, el Señor, de las tinieblas se aprovecha para, pues, balancearnos, ¿no? Y llevados como cualquier agua, ¿no? Para allá y para acá y dudar, más que nada, ¿no? Acuérdense, hermanos, nuestra fe está sembrada o puesta en el autor y consumador, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? El que empezó y el que va a terminar. Así es que el que empezó la obra, ese la va a terminar en usted. Y la fe, acuérdense que es imposible agradar al Señor si no tenemos esa fe. Usted tiene fe porque dice, bueno, es que hasta los demonios creen, ¿verdad? Y tiemblan. Bueno, pero examinémonos a nosotros mismos. Si usted me quiere a mí, hermano, como hermano, y escudriña las escrituras y le gusta escudriñar las escrituras, y además usted es conmovido o movido por el Espíritu de Dios a desear lo que es la vida, entonces usted está en el hueco de la mano del Señor y nadie lo arrebatará de ella. Pues son 15, hermanos, para la hora y yo quiero agradecerles mucho, pues que el Señor nos ayude porque a veces, ¿verdad? No tenemos estas tres cosas tan firmes y tan correctas y tan bien definidas en nuestra vida y flojeamos, esa es la verdad. Entonces, levántate tú que duermes, ¿verdad? Esa es la consigna en esta tarde y te alumbrará el Señor. El Señor les bendiga, hermanos.